12 de marzo de 1954. El invierno aún se aferraba a las calles de Boston cuando el doctor Michael Lawson recibió el sobre Manila con el sello del Departamento de Estado. El nombramiento llegó sin ceremonias, como muchas cosas importantes en la vida. La luz mortecina de su despacho en la Universidad de Harvard iluminaba el documento oficial. Se le asignaba evaluar las condiciones del Hospital Psiquiátrico San Vicente en Puebla, México, como parte de un programa de cooperación internacional para la reforma de instituciones de salud mental en América Latina. La instalación será clausurada en los próximos meses, indicaba el memorándum adjunto. Su evaluación determinará los protocolos de transferencia de pacientes y personal. Lawson, de 42 años, especialista en psiquiatría forense con experiencia en evaluaciones institucionales, observó la fotografía en blanco y negro que acompañaba el expediente. Un edificio colonial de piedra gris, con ventanas estrechas y una cruz de hierro en lo alto. Algo en aquella estructura austera provocó en él una inquietud inexplicable. El San Vicente había sido fundado en 1887 por la Orden Católica de los Hermanos de la Misericordia, pero desde 1932 operaba bajo administración estatal. Los registros indicaban una capacidad para 178 pacientes, aunque las admisiones habían disminuido progresivamente desde 1949. El último director, el doctor Antonio Velázquez, había fallecido en 1939. Desde entonces, la administración había recaído en comités rotativos supervisados por el Ministerio de Salud mexicano. 3 semanas, murmuró Lawson mientras guardaba los documentos en su maletín, el tiempo asignado para completar la evaluación. Durante el vuelo a la Ciudad de México, repasó meticulosamente los protocolos estándar para el cierre de instituciones psiquiátricas. La transferencia de pacientes crónicos representaba siempre el mayor desafío. Historiales incompletos, medicaciones sin estandarizar, ausencia de redes familiares de apoyo. El avión atravesaba turbulencias, mientras Lawson estudiaba las estadísticas de mortalidad del San Vicente. 17 fallecimientos en 1952, 23 en 1953. Un incremento preocupante para una institución con población decreciente. El 15 de marzo, tras un agotador viaje en autobús desde la capital, Lawson llegó a Puebla bajo una lluvia fina y persistente. La ciudad colonial dormitaba bajo un cielo plomizo, sus iglesias barrocas elevándose como centinelas silenciosos. El conductor del taxi que lo llevó a su hospedaje se persignó discretamente cuando Lawson mencionó su destino. ¿El San Vicente? No muchos van allí por voluntad propia, señor. El comentario quedó suspendido en el aire húmedo de la tarde, sin explicación. Lawson no indagó más. La pensión asignada para su estancia era un edificio estrecho de 3 pisos en el centro histórico. La propietaria, una mujer de unos 60 años llamada Doña Mercedes, le entregó las llaves de la habitación 14 sin hacer contacto visual. «¿Viene por lo del hospital?», preguntó mientras firmaba el registro. «Así es, una evaluación para su cierre». Doña Mercedes asintió levemente. Ya era hora. Ese lugar debió cerrarse hace mucho tiempo. Aquella noche, Lawson cenó solo en un pequeño restaurante cercano. La comida local era excelente, pero apenas pudo disfrutarla. Su mente regresaba constantemente a los expedientes, a las cifras de mortalidad, a la expresión del taxista al mencionar el San Vicente. Tras la cena, caminó por las calles empedradas, observando la arquitectura colonial bajo la luz amarillenta de los faroles. La belleza austera de Puebla contrastaba con los rumores sombríos que parecían rodear al hospital. En su habitación preparó meticulosamente su material para el día siguiente. Grabadora de cinta, cuaderno de notas, copias de los protocolos de evaluación, credenciales oficiales. Sobre la mesita de noche colocó el telegrama que había recibido esa tarde del Departamento de Estado. Confirme llegada Stop Contacto Local SRTA Velázquez,
Stop, informe diario requerido Stop, Velázquez. El mismo apellido que el último director fallecido 15 años atrás. Probablemente una coincidencia, pensó. La madrugada del 16 de marzo, Lawson despertó sobresaltado. Había soñado con pasillos interminables y puertas cerradas con llave. En la penumbra de la habitación, los contornos de los muebles parecían distorsionarse. Se levantó para abrir la ventana. El aire frío despejó las brumas del sueño. A lo lejos, en la colina que dominaba la ciudad, distinguió la silueta del Hospital San Vicente, una masa oscura recortada contra el cielo nocturno. Una sola ventana iluminada en la fachada principal, como un ojo vigilante en la oscuridad. A las 8:30 de la mañana un coche oficial lo recogió en la pensión. El conductor, un hombre taciturno con uniforme del Ministerio de Salud, lo condujo por calles cada vez más estrechas y empinadas. Al abandonar el centro histórico, el paisaje urbano se volvió progresivamente más austero. Las casas coloridas dieron paso a construcciones grises y deterioradas. La carretera serpenteaba por laderas salpicadas de vegetación raquítica. Tras 20 minutos de ascenso, el vehículo se detuvo frente a un portón de hierro oxidado. Más allá, el edificio principal del Hospital San Vicente se alzaba sombrío contra el cielo nublado. De cerca, resultaba aún más imponente que en la fotografía. 3 pisos de piedra gris con ventanas enrejadas, una escalinata de mármol desgastado y sobre la entrada principal, el escudo tallado de la orden religiosa fundadora, casi borrado por el tiempo. En lo alto de la escalinata, una figura solitaria aguardaba. Una mujer de mediana edad con uniforme de enfermera y expresión impasible. Su cabello negro, salpicado de canas, estaba recogido en un moño severo. Cuando Lawson descendió del vehículo, ella no se movió. «Doctor Lawson», saludó con voz monocorde cuando él subió los escalones. «Bienvenido al Hospital San Vicente. Soy Diana Velázquez, enfermera jefe». La mano de Diana Velázquez era fría y seca cuando estrechó la del doctor Lawson. Sus ojos, de un marrón oscuro casi negro, lo estudiaban con una intensidad inquietante, como si buscara algo más allá de su presencia física. «El ministerio nos informó de su visita», dijo mientras lo conducía por el vestíbulo de techos altos. «Tenemos todo preparado para facilitar su evaluación». El interior del San Vicente era un estudio en contrastes. La arquitectura conservaba elementos de su pasado religioso, vitrales opacos por el polvo, nichos vacíos donde alguna vez hubo estatuas de santos, pero había sido adaptada torpemente para su función institucional. Tubos fluorescentes parpadeantes, mobiliario metálico desgastado, paredes repintadas con un verde pálido e institucional que no lograba ocultar por completo los murales religiosos subyacentes. «Actualmente albergamos a 97 pacientes», explicaba Diana mientras recorrían el pasillo principal. Su voz mantenía el mismo tono monocorde, como si recitara un texto aprendido de memoria. «La mayoría son casos crónicos, esquizofrenia, psicosis maníaco-depresiva, demencia senil. Algunos están con nosotros desde hace más de 20 años». Lawson anotaba meticulosamente en su cuaderno. «¿Cuánto personal tienen en activo?» 3 médicos que vienen 2 veces por semana desde Puebla, 7 enfermeras cualificadas, incluyéndome, 12 auxiliares y personal de mantenimiento». Una pausa breve. «Hacemos lo que podemos con los recursos disponibles». El recorrido continuó por la planta principal. La sala de tratamientos, equipada con aparatos de terapia electroconvulsiva de los años 30. El comedor comunal, con sus largas mesas de madera desgastada. La farmacia, un cuarto estrecho con estanterías repletas de frascos marrones etiquetados a mano. Lo que más impresionó a Lawson fue el silencio. Para una institución con casi 100 pacientes, el San Vicente resultaba perturbadoramente silencioso. Ocasionalmente se escuchaba un gemido lejano, el chirrido de una puerta, pasos amortiguados,
pero nada del bullicio característico de los hospitales psiquiátricos que había evaluado anteriormente. «Los pacientes están en sus salas», explicó Diana, como si hubiera leído su pensamiento. «Es hora de descanso. Los verá durante el almuerzo». En el despacho que le habían asignado, Lawson revisó los registros oficiales que Diana le proporcionó. Libros de admisiones encuadernados en cuero, fichas médicas amarillentas, inventarios de medicamentos. La documentación parecía meticulosa pero anticuada, con anotaciones manuscritas en una caligrafía uniforme y precisa. Todos los registros posteriores a 1939 están en mi letra, comentó Diana, que permanecía de pie junto a la puerta. Cuando mi esposo falleció, asumí esa responsabilidad. Lawson levantó la mirada, sorprendido. ¿Su esposo? El doctor Antonio Velázquez, el último director. Sus ojos no reflejaban emoción alguna. Murió de neumonía. Llevábamos casados apenas 2 años. Lo siento, murmuró Lawson, incómodo ante la revelación. Los documentos no mencionaban esta conexión personal. Debe haber sido difícil continuar trabajando aquí. Diana enderezó imperceptiblemente su postura. El San Vicente es mi hogar, doctor. He dedicado mi vida a estos pacientes. Son mi familia ahora. A la hora del almuerzo, Lawson tuvo su primer contacto con los internos. Observó desde un rincón del comedor cómo los auxiliares, hombres corpulentos con uniformes blancos desgastados, conducían a los pacientes en grupos pequeños. Vestían batas grises idénticas y muchos mostraban el característico paso arrastrado de quienes llevan años bajo medicación antipsicótica fuerte. Lo que le resultó perturbador fue la docilidad extrema. Ninguna protesta, ningún exabrupto, ninguna de las interacciones habituales. Los pacientes tomaban sus bandejas, consumían sus alimentos y permanecían sentados en silencio hasta que los auxiliares los retiraban. Algunos presentaban temblores evidentes, otros mostraban la rigidez facial típica de los efectos secundarios neurolépticos severos. Utilizamos principalmente clorpromacina y tioridacina, explicó Diana mientras observaban, y sedantes cuando es necesario, pentobarbital principalmente. Las dosis parecen considerables, comentó Lawson, notando los signos de sobremedicación. Son pacientes difíciles, doctor. Sin medicación adecuada, serían inmanejables con nuestro personal limitado. Tras el almuerzo, Diana lo condujo a las salas de hospitalización del primer piso, amplias habitaciones con 10 a 12 camas, separadas por cortinas descoloridas. Los pacientes yacían en sus lechos, algunos dormitando, otros con la mirada perdida en el techo. El olor a desinfectante apenas enmascaraba el de la orina y el sudor. Esta es la sala San Miguel para pacientes masculinos de categoría intermedia, explicó Diana. Los casos más severos están en el segundo piso. Lawson se detuvo junto a la cama de un hombre mayor, cuyo historial indicaba esquizofrenia paranoide. Sus muñecas mostraban marcas de abrasión. ¿Utilizan restricciones físicas?, preguntó, señalando las marcas. Solo cuando es absolutamente necesario, por la seguridad del paciente y del personal. La respuesta llegó sin vacilación. Seguimos los protocolos establecidos. En el segundo piso, las condiciones eran notablemente peores. Habitaciones más pequeñas, algunas individuales, con puertas reforzadas y pequeñas ventanas de observación. El olor era más intenso y los gemidos y murmullos más frecuentes. Aquí están nuestros casos más graves, explicó Diana. Su voz seguía siendo monocorde, pero Lawson notó un ligero cambio en su postura, una tensión apenas perceptible. Muchos son violentos, con tendencias autolesivas, requieren supervisión constante. A través de las ventanillas, Lawson observó pacientes en diversos estados de sedación. Algunos estaban efectivamente inconscientes.
Otros se mecían rítmicamente murmurando para sí mismos. Un hombre delgado, con el cabello totalmente blanco, a pesar de su aparente juventud, permanecía sentado en un rincón dibujando patrones invisibles en la pared con un dedo tembloroso. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», preguntó Lawson, consultando la ficha en la puerta. «Paciente 47, ingresado en 1937. 17 años», respondió Diana. «Llegó tras un episodio psicótico agudo. Intentó asesinar a su esposa. No ha pronunciado una palabra coherente desde 1942. El recorrido terminó en una pequeña capilla en desuso, convertida en sala de archivos. Estanterías repletas de expedientes ocupaban el espacio donde alguna vez hubo bancos para los fieles. El altar permanecía cubierto ahora por más documentación y una estatua decapitada de San Vicente de Paul. «Aquí guardo los registros históricos», explicó Diana, «desde la fundación hasta el presente, si necesita consultar algo específico». «Gracias, lo revisaré mañana», respondió Lawson. El cansancio del viaje y la intensidad de las impresiones del día comenzaban a pesarle. «Por hoy, creo que tengo suficiente información para empezar». Al salir, ya atardeciendo, Diana le entregó un juego de llaves para que pueda acceder libremente durante su evaluación. La llave grande es para la entrada principal, las pequeñas para las oficinas administrativas. Lawson las tomó, sorprendido por la confianza. «Es muy amable, pero ¿no es irregular darme acceso completo?». Diana lo miró fijamente, con aquellos ojos oscuros e impenetrables. «Queremos total transparencia, doctor. No tenemos nada que ocultar en San Vicente». De regreso en su hospedaje, Lawson organizó sus notas preliminares. Algo en el hospital le inquietaba profundamente, más allá de las deficiencias evidentes en instalaciones y tratamientos. La actitud del personal, el silencio antinatural, la presencia constante y vigilante de Diana Velázquez. Todo contribuía a una sensación de malestar que no podía explicar racionalmente. Esa noche cenó brevemente y regresó a su habitación para redactar su primer informe al Departamento de Estado. Mientras escribía, recordó un detalle perturbador. Durante todo el recorrido, no había visto a ninguno de los médicos mencionados por Diana. Solo auxiliares silenciosos y una enfermera adicional, una mujer joven que había observado brevemente la distribución de medicamentos sin intercambiar palabra con nadie. Cerca de la medianoche, mientras revisaba sus anotaciones, notó algo más. Los registros de defunciones mostraban un patrón. La mayoría de fallecimientos ocurrían en la madrugada, entre las 2 y las 4 de la mañana, y la causa registrada con más frecuencia era paro cardiorrespiratorio durante el sueño. Demasiadas coincidencias para un hospital de su tamaño. Fuera, la lluvia había comenzado nuevamente, golpeando rítmicamente contra la ventana. En la distancia, apenas visible entre la bruma nocturna, la silueta del San Vicente se recortaba contra el cielo. Y nuevamente, aquella única ventana iluminada en la oscuridad. 17 de marzo de 1954. El segundo día de investigación amaneció con una llovizna persistente que envolvía a Puebla en una bruma grisácea. Lawson llegó al hospital a las 7:30 de la mañana, decidido a observar la rutina matutina sin el filtro de la presentación oficial. Para su sorpresa, Diana Velázquez ya lo esperaba en la entrada, perfectamente uniformada y con la misma expresión impasible del día anterior. «Madrugador, doctor Lawson», comentó sin inflexión en la voz. «Pensaba que llegaría más tarde». «Prefiero ver el funcionamiento real de la institución», respondió él, intentando ocultar su desconcierto. «Los horarios de visita oficial siempre muestran una versión preparada». Diana asintió levemente. «Comprensible. Acompáñeme. Están sirviendo el desayuno». El comedor presentaba la misma atmósfera inquietantemente silenciosa del día anterior. Los pacientes consumían gachas de avena y pan duro bajo la vigilancia de los auxiliares. Lawson notó que antes de comer
Cada paciente recibía un pequeño vaso con píldoras. Medicación matutina, explicó Diana al percibir su interés. Mantenemos un régimen estricto. Es lo mejor para ellos. Durante las siguientes horas, Lawson revisó meticulosamente los expedientes médicos en la antigua capilla. Los casos más recientes mostraban diagnósticos vagos y tratamientos estandarizados, casi idénticos, independientemente de la condición específica. Notó también que las admisiones habían disminuido drásticamente desde 1949, mientras que las tasas de mortalidad aumentaban. ¿Puedo preguntar por qué han recibido tan pocos pacientes nuevos en los últimos años?, inquirió cuando Diana le trajo café a media mañana. Política ministerial, respondió ella, colocando la taza junto a los expedientes. Decidieron redirigir los nuevos ingresos a instituciones más modernas en Ciudad de México. Nosotros mantenemos a los pacientes crónicos que ya estaban establecidos aquí. Sería traumático trasladarlos después de tantos años. Mientras Diana hablaba, Lawson examinaba un expediente particularmente antiguo. Paciente 16, ingresado en 1923, diagnosticado inicialmente con melancolía aguda. Las notas evolucionaban a lo largo de los años, documentando deterioro progresivo, periodos de agitación y finalmente demencia irreversible. El paciente seguía vivo, alojado en el segundo piso. 31 años internado, murmuró Lawson. ¿Cuántos casos similares tienen? 12 pacientes llevan más de 25 años con nosotros, respondió Diana. Son como monumentos vivientes a otra época de la psiquiatría. A mediodía, Lawson solicitó ver las instalaciones de terapia ocupacional mencionadas en los informes oficiales. Diana lo condujo a una sala amplia en la planta baja, equipada con mesas de trabajo, estanterías con materiales artísticos y pequeños telares manuales. Todo parecía ordenado, pero Lawson notó inmediatamente el polvo acumulado en las superficies. ¿Con qué frecuencia se utiliza esta sala? Semanalmente, respondió Diana sin vacilar. Los martes y jueves por la tarde. Los pacientes menos comprometidos realizan actividades supervisadas por la señorita Jiménez, nuestra terapeuta ocupacional. Lawson pasó el dedo por una de las mesas, recogiendo una capa gruesa de polvo. Este polvo sugiere que la sala no se ha utilizado en semanas, señora Velázquez. Por primera vez, percibió una fisura en la compostura de Diana. Un parpadeo rápido, una contracción casi imperceptible en la comisura de sus labios. La señorita Jiménez ha estado enferma, concedió finalmente. Las actividades se han suspendido temporalmente, pero los registros están al día para cuando se reinicien. ¿Podría hablar con la señorita Jiménez? Desafortunadamente, está de baja por tuberculosis, en cuarentena domiciliaria desde hace. Diana consultó mentalmente. 3 meses. Lawson anotó esta discrepancia en su cuaderno. 3 meses sin terapia ocupacional contradecían directamente los informes mensuales enviados al ministerio, que indicaban actividades regulares hasta la semana anterior. Tras el almuerzo, solicitó ver las zonas de servicio, cocinas, lavandería, calderas. Diana accedió, aunque Lawson percibió cierta resistencia en su actitud. Las cocinas eran funcionales pero anticuadas, con grandes fogones de hierro y una despensa modestamente abastecida. El personal, 2 mujeres mayores y un hombre joven, trabajaba en silencio, preparando la cena de la tarde. La lavandería ocupaba un edificio anexo, húmedo y mal ventilado. Enormes pilas de ropa de cama aguardaban procesamiento, y el olor a humedad y lejía resultaba abrumador. 2 auxiliares clasificaban prendas, mientras una máquina industrial de los años 20 traqueteaba ruidosamente. Fue en el sótano, junto a la sala de calderas, donde Lawson notó algo extraño. Un pasillo adicional, no incluido en los planos oficiales, se extendía más allá de la zona de mantenimiento. Una puerta metálica, visiblemente más nueva que el resto de la instalación, bloqueaba el acceso. A diferencia de otras áreas del hospital,
Esta puerta contaba con un sistema de cerradura moderno. ¿A dónde conduce este pasillo?, preguntó señalando la puerta. Diana se interpuso sutilmente entre él y el acceso. Almacenamiento adicional, equipamiento obsoleto, archivos antiguos, suministros de emergencia. Nada relevante para su evaluación, doctor. Me gustaría verlo si no le importa, insistió Lawson. Mi evaluación debe ser exhaustiva. Un silencio tenso se instaló entre ambos. Por primera vez, Diana pareció genuinamente incómoda. No tengo esa llave conmigo, respondió finalmente. El señor Ortega, nuestro jefe de mantenimiento, es el único con acceso. Por seguridad, comprenda. Las calderas viejas y los productos químicos almacenados. Lawson asintió, fingiendo aceptar la explicación. Por supuesto, hablaré con el señor Ortega mañana. Está de permiso hasta el lunes, replicó Diana rápidamente. Asuntos familiares en Veracruz. Dejaron el sótano en silencio. Durante el resto de la tarde, Lawson entrevistó a 2 de las enfermeras auxiliares, siempre bajo la mirada vigilante de Diana. Sus respuestas parecían ensayadas, carentes de detalles específicos sobre pacientes individuales. Cuando intentó hablar con ellas a solas, Diana encontró pretextos para permanecer presente. A las 5:30 de la tarde, Lawson concluyó su segunda jornada de evaluación. La llovizna había dado paso a una lluvia intensa que golpeaba furiosamente contra los ventanales del hospital. «No han enviado un coche por usted», comentó Diana mientras observaban el aguacero desde el vestíbulo. «Puedo llamar, pero con este tiempo». «No se preocupe», respondió Lawson. «Volveré mañana temprano. Prefiero continuar con los expedientes antiguos». Una sombra de inquietud cruzó el rostro de Diana. «Como desee, pero debería esperar a que amaine la lluvia. He traído paraguas». Diana lo acompañó hasta la puerta principal y lo observó descender por la escalinata de mármol. La lluvia arreciaba, convirtiendo el camino de entrada en un barrizal. Lawson no regresó inmediatamente a la ciudad. En lugar de seguir el sendero principal, rodeó el edificio, protegiéndose parcialmente bajo los aleros. La arquitectura del San Vicente resultaba más reveladora desde esta perspectiva. Anexos añadidos en diferentes épocas, ventanas tapiadas, tuberías externas que sugerían modificaciones improvisadas al diseño original. En la parte posterior, descubrió una segunda entrada de servicio menos ornamentada que la principal. Una rampa de cemento descendía hacia una puerta de carga a nivel del sótano. Probablemente el acceso para suministros y, en épocas anteriores, para introducir discretamente a los pacientes cuyas familias preferían ocultar su ingreso. La puerta estaba cerrada, pero no asegurada. Lawson dudó brevemente, consciente de que lo que estaba considerando constituía una intrusión no autorizada. Su instinto profesional, sin embargo, le indicaba que algo fundamental se ocultaba tras la reticencia de Diana Velázquez. Decidido, empujó la puerta y entró. Un pasillo escasamente iluminado conducía directamente a la zona de calderas que había visitado horas antes. El rugido de la maquinaria ocultaría sus movimientos. Avanzó cautelosamente hasta encontrar la puerta metálica que había llamado su atención. Como esperaba, estaba cerrada. Sin embargo, años de experiencia en evaluaciones institucionales le habían enseñado que los sistemas de seguridad rara vez son perfectos, especialmente en instalaciones antiguas con presupuestos limitados. Examinó meticulosamente el marco de la puerta. La cerradura era efectivamente moderna, pero la instalación había sido deficiente. El marco original, de madera antigua, presentaba holguras significativas. Con la ayuda de una pequeña navaja de bolsillo y considerable esfuerzo, logró manipular el mecanismo. Un chasquido metálico y la puerta cedió. Más allá, se extendía un pasillo adicional, significativamente más estrecho y mal iluminado que el resto de la institución. El aire era notablemente más frío y húmedo, con un olor acre que no lograba identificar plenamente.
mezcla de humedad, medicamentos y algo más. Un olor orgánico perturbador. Lawson activó su linterna de bolsillo y avanzó cautelosamente. El pasillo descendía gradualmente, sugiriendo que se adentraba en un nivel inferior al sótano principal. Las paredes, de piedra sin revestir, rezumaban humedad. Tuberías oxidadas recorrían el techo, goteando ocasionalmente. Aproximadamente 20 metros más adelante, el pasillo se ensanchaba, dando acceso a una serie de habitaciones. La primera puerta estaba entreabierta. Lawson la empujó suavemente con el pie, iluminando el interior con su linterna. Lo que vio lo dejó momentáneamente paralizado. Una sala rectangular de aproximadamente 6 por 8 metros, con el suelo de cemento desnudo, sin ventanas ni ventilación aparente. A lo largo de las paredes, dispuestas en 2 filas, había camillas metálicas oxidadas. Sobre cada una, un cuerpo humano. Contó 12 en total. Algunos cubiertos con sábanas, otros expuestos. Hombres y mujeres de diversas edades, todos en un estado de extrema emaciación. Al principio creyó que estaban muertos. Luego notó los movimientos respiratorios, casi imperceptibles en algunos de ellos. Estaban vivos, pero profundamente sedados o catatónicos. Lo más perturbador, cada persona estaba asegurada a su camilla mediante restricciones metálicas en tobillos y muñecas. Antiguas esposas y grilletes conectados a cadenas fijadas al armazón de las camas. Las restricciones habían provocado heridas crónicas, algunas infectadas, en la piel de los pacientes. En una mesa cercana a la entrada, alineados con precisión militar, había viales de medicamentos, jeringas usadas y un registro manuscrito. Lawson lo examinó brevemente con la linterna. El encabezado indicaba: pacientes terminales, protocolo de sedación compasiva. Las anotaciones, en la inconfundible caligrafía de Diana Velázquez, detallaban administraciones diarias de dosis masivas de barbitúricos. Estos pacientes no figuraban en los registros oficiales que había revisado. Continuó su exploración, cada vez más horrorizado. La sala contigua presentaba un espectáculo similar. Más pacientes encadenados en diversos estados de deterioro físico. Algunos mostraban signos evidentes de abandono prolongado, úlceras por presión, atrofia muscular severa, infecciones cutáneas generalizadas. En la tercera sala encontró algo diferente. Estaba vacía de pacientes vivos, pero contenía una fila de cuerpos cubiertos con sábanas. Una improvisada morgue. Un registro similar al anterior indicaba fechas de fallecimiento recientes, todas dentro de la última semana. 7 cuerpos en total. Lawson retrocedió, abrumado por el horror y la náusea. Lo que había descubierto iba más allá de negligencia institucional. Era tortura sistemática, experimentación no ética o algo aún más siniestro. Mientras se disponía a regresar por el pasillo, escuchó un sonido que le heló la sangre. Pasos que descendían por la escalera principal. Alguien se aproximaba. Apagó su linterna y se ocultó en la sala de la morgue improvisada, dejando la puerta apenas entreabierta. A través de la rendija, vio un haz de luz que se aproximaba, acompañado del inconfundible sonido de zapatos femeninos sobre el suelo de cemento. Diana Velázquez apareció en su campo visual, portando una bandeja metálica con viales y jeringas. Se detuvo frente a la primera sala. Dejó la bandeja sobre una pequeña mesa auxiliar y entró. Desde su posición, Lawson podía verla parcialmente mientras se movía con eficiencia mecánica entre las camillas, administrando inyecciones a cada paciente. Su rostro, iluminado por la única bombilla de la sala, mostraba una expresión de concentración serena, casi reverencial. Murmuraba algo mientras trabajaba, demasiado bajo para que Lawson pudiera distinguir las palabras. Tras completar su ronda en la primera sala, Diana recogió la bandeja y se dirigió a la segunda. Lawson aprovechó este momento para deslizarse fuera de su escondite y retroceder silenciosamente por el pasillo.
La lluvia continuaba cuando emergió nuevamente al exterior, empapándolo instantáneamente, pero apenas lo notó. Su mente procesaba frenéticamente lo que acababa de presenciar. Debía documentarlo, informar inmediatamente, pero también necesitaba pruebas concretas. Regresó a la pensión en estado de conmoción, ignorando las preguntas de doña Mercedes sobre su aspecto empapado y alterado. En su habitación, con manos temblorosas, redactó un telegrama urgente al Departamento de Estado. Situación crítica. Stop descubiertos pacientes ocultos en instalaciones subterráneas. Stop posibles crímenes contra humanidad. Stop solicito intervención inmediata. Autoridades mexicanas y refuerzos. Stop peligro inminente para pacientes. Stop. Mañana regresaría con su cámara. Necesitaba evidencia fotográfica antes de que Diana Velázquez pudiera eliminarla. Lo que no sabía es que ya era demasiado tarde. 18 de marzo de 1954. Lawson despertó antes del amanecer tras una noche de sueño irregular plagada de pesadillas. Había soñado con los pacientes encadenados, sus rostros demacrados transformándose en el de Diana Velázquez, sus murmullos incomprensibles convirtiéndose en letanías rituales. A las 6:15 de la mañana ya estaba en la oficina de telégrafos, esperando la respuesta a su mensaje urgente. El operador, un hombre mayor con lentes de montura metálica, lo recibió con expresión soñolienta. Doctor Lawson, tenemos respuesta para usted. Llegó hace una hora. El telegrama era breve. Mensaje recibido. Stop mantenga perfil bajo Stop equipo especial. En ruta desde Ciudad de México. Stop llegada estimada. 18 horas. Stop no confronte al personal. Stop reúnase consulado americano. Puebla 17 Stop. Lawson guardó el telegrama en su bolsillo interior. Sentía un alivio parcial, sabiendo que la maquinaria oficial se había puesto en marcha, pero también frustración por la demora. Cada hora que pasaba significaba sufrimiento continuado para aquellos pacientes ocultos. Regresó a la pensión para prepararse. En su habitación revisó meticulosamente su equipo. Cámara fotográfica con película adicional, grabadora de bolsillo, linterna de repuesto y un pequeño revólver que le habían proporcionado para emergencias extremas. Nunca había contemplado usarlo, pero los acontecimientos recientes justificaban la precaución. A las 8:30, el coche oficial lo recogió puntualmente. El conductor era diferente al de días anteriores. Un hombre más joven, con uniforme impecable y actitud reservada. Buenos días, señor. Hospital San Vicente, ¿correcto? Durante el trayecto, Lawson intentó entablar conversación casual. ¿Hace mucho que trabaja para el ministerio? 3 semanas, señor. Respuesta breve, sin elaboración. ¿Conoce bien el hospital? Una pausa. Solo lo he visto desde fuera, señor. Nunca he entrado. Al llegar, Diana Velázquez lo esperaba nuevamente en la entrada principal. Su presencia constante, su capacidad para anticipar sus movimientos, resultaba cada vez más inquietante. Buenos días, doctor. Confío en que haya descansado bien a pesar de la tormenta. Lawson estudió su rostro, buscando algún indicio de que ella supiera sobre su incursión no autorizada. Pero la expresión de Diana permanecía tan impenetrable como siempre. Bastante bien, gracias. Hoy me gustaría centrarme en los procedimientos médicos, tratamientos específicos, protocolos de medicación, esa clase de información. Diana asintió levemente. Por supuesto. La doctora Ramírez está presente hoy. Podrá responder a sus preguntas técnicas mejor que yo. Esta novedad sorprendió a Lawson. Era la primera mención de un médico realmente presente en las instalaciones. La doctora Ramírez resultó ser una mujer de unos 50 años, con bata blanca impecable y maneras nerviosas. Su despacho, ubicado en el primer piso, mostraba signos de uso reciente, documentos organizados, materiales médicos dispuestos con precisión, fotografías familiares en el escritorio. El doctor
Lawson está evaluando nuestros procedimientos para el cierre, explicó Diana al presentarlos. Necesita información detallada sobre nuestros protocolos de tratamiento. La doctora Ramírez sonrió cortésmente, pero Lawson detectó tensión en su actitud. Por supuesto. Estoy a su disposición, doctor. Los dejaré para que hablen libremente, dijo Diana retirándose. Estaré en mi oficina si me necesitan. Una vez solos, Lawson estudió a la doctora con atención. Parecía auténticamente incómoda, evitando contacto visual prolongado. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en San Vicente, doctora? 11 años, respondió ella, ordenando innecesariamente unos papeles. Vengo 3 días por semana, los lunes, miércoles y viernes. ¿Y supervisa los tratamientos de todos los pacientes? En teoría. Dudó brevemente. Compartimos responsabilidades con el doctor Fuentes y el doctor Morales. Cada uno se encarga de aproximadamente 1/3 de los casos. Lawson decidió ir directamente al punto. ¿Conoce usted la existencia de pacientes no registrados oficialmente? ¿Pacientes mantenidos en instalaciones subterráneas? La reacción fue inmediata y reveladora. La doctora Ramírez palideció visiblemente, su mano derecha temblando al soltar los papeles. No sé de qué habla, balbuceó, pero su expresión contradecía sus palabras. Doctora, descubrí ayer un nivel inferior no documentado donde hay pacientes encadenados recibiendo dosis masivas de sedantes. Están en condiciones inhumanas. Necesito saber si usted está al tanto de esto. Un silencio tenso llenó la habitación. Finalmente, la doctora Ramírez habló en voz muy baja, casi un susurro. No debería estar hablando de esto. Ella podría. ¿Diana Velázquez? Presionó Lawson. ¿Qué podría hacer? La doctora miró nerviosamente hacia la puerta cerrada. No entiende. Ella controla todo aquí. El ministerio solo ve lo que ella quiere que vean, los documentos que ella prepara, los pacientes que ella muestra. ¿Y los pacientes del sótano? Oficialmente no existen. Ramírez se frotó las manos compulsivamente. Son los irrecuperables, como ella los llama. Pacientes sin familia, sin visitantes, los que nadie reclamaría. A lo largo de los años, Diana fue reclasificándolos, sacándolos de los registros oficiales. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Al principio creí que era para desviar sus asignaciones presupuestarias, quizás algún tipo de fraude administrativo. La doctora parecía aliviada de poder finalmente hablar, pero luego comprendí que era algo más, personal. Ella los considera su responsabilidad exclusiva, su misión, como la llama en privado, y las inyecciones que les administra. Cócteles de su propia formulación, principalmente barbitúricos y morfina. Dosis que exceden cualquier protocolo médico aceptable. Ramírez bajó aún más la voz. Ella dice que los está liberando de su sufrimiento, que es un acto de misericordia. La revelación confirmaba las peores sospechas de Lawson. No se trataba simplemente de negligencia institucional, sino de eutanasia no autorizada, sistemática y prolongada en el tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? No lo sé con certeza. Cuando llegué hace 11 años, el sistema ya estaba establecido. Creo que comenzó poco después de la muerte de su esposo. El trauma pareció alterarla profundamente. Y nadie ha informado sobre esto, ni usted ni los otros médicos. La doctora Ramírez lo miró con una mezcla de vergüenza y miedo. Lo intenté una vez, hace 7 años. Envié una carta anónima al ministerio. Una semana después, el inspector que vino a investigar tuvo un accidente en las escaleras del sótano. Se rompió el cuello. El caso se cerró sin más preguntas. Una pausa tensa. Diana tiene conexiones, familiares en puestos importantes y sabe manipular el sistema. Los informes siempre están perfectos, las cifras cuadran, los procedimientos sobre el papel son impecables. Lawson procesaba esta información cuando un sonido en el pasillo los alertó. Pasos acercándose. La doctora Ramírez se tensó visiblemente. No mencione esta conversación, susurró urgentemente.
por su propia seguridad y por la mía. La puerta se abrió sin previo aviso. Diana Velázquez entró con una bandeja de café. «Pensé que les vendría bien un descanso», comentó con su habitual tono monocorde. Sus ojos oscuros escrutaron la escena, deteniéndose brevemente en la expresión alterada de la doctora. «¿Interrumpo algo importante?» «En absoluto», respondió Lawson, fingiendo normalidad. La doctora Ramírez me explicaba los protocolos de tratamiento para casos de esquizofrenia catatónica. Fascinante, aunque bastante técnico. Diana depositó la bandeja sobre el escritorio. «El café ayudará con la concentración. La mañana está resultando neblinosa». Lawson notó algo extraño en su comportamiento. Una tensión sutil, casi imperceptible, en su postura habitualmente rígida. Sus ojos, normalmente fijos y penetrantes, se desviaban ocasionalmente hacia la ventana. «Parece preocupada hoy, señora Velázquez», comentó casualmente mientras aceptaba la taza de café. «En absoluto, doctor. Simplemente hay mucho trabajo pendiente. La administración de un hospital, incluso uno en proceso de cierre, requiere atención constante». Tras unos minutos de conversación forzada, Diana se retiró nuevamente. Lawson esperó a que sus pasos se alejaran por el pasillo antes de volver a hablar, ahora en voz muy baja. «Necesito documentar lo que está ocurriendo en el sótano. Fotografías, grabaciones, evidencia concreta. ¿Hay alguna forma de acceder sin ser detectado?» La doctora Ramírez dudó visiblemente, el conflicto moral reflejándose en su rostro. Finalmente asintió casi imperceptiblemente. «Existe una entrada secundaria, un pasaje desde el antiguo mortuorio en el edificio anexo. Era la ruta original para transportar cuerpos antes de que se construyera el acceso actual». Extrajo un pequeño llavero de su bolsillo y separó discretamente una llave antigua de bronce. «Esta abre la puerta exterior. Una vez dentro, siga el pasillo hasta el final. Gire a la izquierda en la bifurcación». Lawson tomó la llave, ocultándola rápidamente. «Gracias por su colaboración, doctora. Las autoridades llegarán esta tarde. Su testimonio será crucial». «No mencionará mi nombre», suplicó ella. «No puedo. Haré todo lo posible por protegerla», aseguró Lawson, aunque ambos sabían que las investigaciones oficiales tienen su propia dinámica, incontrolable una vez iniciadas. El resto de la mañana transcurrió en una extraña normalidad simulada. Lawson continuó su evaluación oficial, revisando más expedientes, entrevistando a 2 auxiliares adicionales, siempre bajo la mirada vigilante de Diana, que parecía materializarse en cada ubicación donde él se encontraba. A la hora del almuerzo, solicitó permiso para examinar el edificio anexo, justificándolo como parte de su evaluación de infraestructura. «Es principalmente almacenamiento ahora», explicó Diana mientras lo acompañaba. «El antiguo mortuorio, la capilla secundaria, algunas salas de aislamiento que ya no utilizamos. Nada relevante, me temo». «La evaluación debe ser exhaustiva», insistió Lawson. «Infraestructura, instalaciones secundarias, todo». Diana lo condujo por un pasillo cubierto que conectaba con el edificio anexo. La estructura, visiblemente más antigua que el edificio principal, mostraba signos de abandono prolongado. Pintura descascarada, manchas de humedad, baldosas agrietadas. «Como puede ver, esta sección está prácticamente en desuso», comentó Diana. «Mantenemos únicamente lo esencial. El resto está en espera de demolición, supongo». Recorrieron varias salas vacías, antiguas habitaciones de aislamiento convertidas en almacenes improvisados. El mortuorio, una sala amplia con desagües en el suelo y ganchos oxidados en el techo, permanecía desnudo y abandonado. Lawson memorizó meticulosamente la distribución, identificando la puerta que correspondería a la llave proporcionada por la doctora Ramírez. Una puerta discreta, parcialmente oculta tras estanterías metálicas. Al concluir el recorrido, consultó su reloj. «Debo retirarme temprano hoy. Tengo una reunión en el consulado americano a las 5.
Diana lo observó con expresión indescifrable. Por supuesto. ¿Regresará mañana? Sin duda. Aún quedan aspectos importantes por documentar. Mientras descendían la escalinata principal, Lawson notó un vehículo no familiar estacionado junto a la entrada. Un sedán negro con placas oficiales. 2 hombres de traje oscuro aguardaban junto al coche. «Parece que tiene visitas», comentó casualmente. Diana siguió su mirada. Por un instante, algo parecido a la alarma cruzó su rostro, rápidamente controlado. «Inspección ministerial de rutina», respondió con calma estudiada. «Ocurren mensualmente desde que se anunció el cierre». El coche oficial que habitualmente transportaba a Lawson aguardaba más allá, con el mismo conductor joven del día. Al pasar junto al sedán negro, Lawson estudió discretamente a los hombres. No parecían funcionarios típicos del ministerio. Su postura, su actitud vigilante, sugerían formación policial o militar. Durante el trayecto de regreso a la ciudad, Lawson reflexionó sobre lo descubierto. Las confesiones de la doctora Ramírez confirmaban sus peores sospechas. Diana Velázquez había establecido un sistema paralelo de gestión de pacientes, clasificando a los más vulnerables como irrecuperables y sometiéndolos a un régimen de sedación progresiva que culminaba inevitablemente en su muerte. ¿Cuántos habrían fallecido bajo este sistema a lo largo de los años? ¿Decenas? ¿Cientos? Los registros oficiales no servían para estimarlo, pues precisamente ocultaban estas muertes o las disfrazaban como fallecimientos naturales de pacientes debidamente documentados. Al llegar a la ciudad, se dirigió directamente al consulado americano, un edificio discreto en el centro histórico. Lo recibieron con eficiencia formal y lo condujeron a una sala de reuniones en el segundo piso. 3 personas lo esperaban: un funcionario consular, un representante del Departamento de Estado y un médico militar, según indicaban sus credenciales. «Doctor». Lawson saludó el funcionario del Departamento de Estado, un hombre de unos 50 años con expresión grave. «Soy el señor Peterson. Su telegrama ha generado considerable preocupación. Necesitamos todos los detalles de lo que ha descubierto». Durante la siguiente hora, Lawson relató meticulosamente sus hallazgos: los pacientes ocultos, las condiciones inhumanas, el sistema de sedación progresiva, la confesión de la doctora Ramírez. Mostró sus notas, diagramas de las instalaciones subterráneas y la llave proporcionada por la doctora. ¿Tiene evidencia fotográfica?, preguntó el médico militar, un coronel apellidado Hawkins. «Aún no. Planeaba obtenerla esta tarde, utilizando el acceso secundario que me indicó la doctora Ramírez». Peterson y Hawkins intercambiaron miradas. «No será necesario que regrese allí, doctor Lawson», indicó Peterson. «El equipo de intervención ya está en camino desde Ciudad de México. Incluye especialistas médicos, oficiales de la Policía Federal Mexicana y observadores internacionales. Llegarán aproximadamente a las 18:30 y procederán directamente al hospital». «¿Y los pacientes del sótano?», insistió Lawson. «Cada hora que pasa». «Comprendemos su preocupación», respondió Hawkins con tono profesionalmente distante. «Pero debemos seguir los protocolos establecidos. Intervenir prematuramente, sin la documentación y autorización adecuadas, podría comprometer todo el caso». La reunión concluyó con instrucciones precisas. Lawson permanecería en la ciudad, disponible para consultas, pero sin regresar al hospital. El equipo de intervención lo contactaría tras su operación inicial. Al salir del consulado, sin embargo, Lawson había tomado ya su decisión. No podía esperar pasivamente mientras aquellos pacientes continuaban sufriendo. Las horas que Peterson y Hawkins consideraban aceptables podían significar más muertes. Regresó brevemente a la pensión para equiparse: la cámara, la grabadora, la linterna. Tras considerar brevemente el revólver, decidió dejarlo. La situación requería documentación, no confrontación.
A las 17:15 abordó un taxi solicitando que lo dejara a medio kilómetro del hospital. La lluvia había cesado, pero la niebla se había intensificado, envolviendo la colina en un manto grisáceo que dificultaba la visibilidad. Ascendió a pie por un sendero secundario, evitando el camino principal. La vegetación raquítica y los árboles retorcidos por el viento constante creaban un paisaje desolador, perfectamente acorde con la institución que coronaba la colina. Al aproximarse, notó con inquietud que el sedán negro seguía estacionado junto a la entrada principal. ¿Quiénes eran realmente aquellos hombres? ¿Realmente representaban al ministerio o eran parte de las conexiones que Diana Velázquez supuestamente mantenía en las altas esferas? Rodeó el edificio principal, manteniéndose entre las sombras hasta alcanzar el anexo. La puerta de servicio que había identificado durante su recorrido oficial estaba parcialmente oculta tras arbustos sin podar. La llave de la doctora Ramírez encajó perfectamente, girando con un chirrido metálico tras décadas de escaso uso. El interior estaba sumido en penumbra. Lawson encendió su linterna, manteniendo el haz bajo para minimizar su visibilidad desde el exterior. Siguiendo las indicaciones de Ramírez, avanzó por el pasillo principal hasta una bifurcación, donde giró a la izquierda. El corredor descendía gradualmente, tornándose más estrecho y húmedo. Las paredes de piedra sin revestir rezumaban humedad, y el aire se volvía progresivamente más frío y viciado. Tras aproximadamente 50 metros, llegó a una puerta metálica oxidada. Estaba entreabierta. Lawson se detuvo, alarmado. Según la descripción de Ramírez, esta puerta debía estar cerrada, protegiendo el acceso a las instalaciones subterráneas donde mantenían a los pacientes ocultos. Con cautela extrema, empujó ligeramente la puerta. Cedió sin resistencia, revelando otro pasillo que conducía a las salas que había descubierto anteriormente. Avanzó lentamente, todos sus sentidos en alerta máxima. El silencio era absoluto, interrumpido únicamente por el goteo constante de las tuberías del techo y el zumbido distante de la maquinaria del hospital. Al llegar a la primera sala, confirmó sus temores. Estaba completamente vacía. Las camillas permanecían allí, con las restricciones metálicas aún fijadas a los marcos, pero los pacientes habían desaparecido. La segunda sala presentaba el mismo escenario, vacía, con signos evidentes de evacuación apresurada, sábanas arrugadas en el suelo, jeringas abandonadas, un zapato institucional olvidado bajo una camilla. En la tercera sala, la improvisada morgue, los cuerpos también habían sido retirados. Solo quedaban las sábanas manchadas y el registro, ahora vacío, de su última página. Diana Velázquez había actuado con rapidez, eliminando la evidencia más condenatoria. Lawson documentó meticulosamente la escena con su cámara, fotografiando las camillas vacías, las restricciones, las manchas en las sábanas, los medicamentos abandonados. Evidencia circunstancial, pero suficiente para corroborar al menos parte de su testimonio. Mientras fotografiaba la última sala, un sonido lo alertó. Pasos descendiendo por el pasillo principal. Alguien se aproximaba, con paso decidido y sin intentar ocultar su presencia. Apagó rápidamente la linterna y buscó un escondite. La única opción era un pequeño armario de suministros en la esquina de la sala. Se introdujo en él, dejando la puerta ligeramente entreabierta para observar. Los pasos se detuvieron en la entrada de la sala. A través de la rendija, Lawson distinguió la inconfundible silueta de Diana Velázquez. Llevaba una linterna más potente que la suya, iluminando sistemáticamente cada rincón del espacio. Tras ella, dos hombres corpulentos aguardaban en silencio. Eran los mismos que había visto junto al sedán negro. «Revisen bien», ordenó Diana con voz firme. «Si ha estado aquí, habrá dejado algún rastro». Los hombres se dispersaron, examinando meticulosamente la sala.
Uno de ellos se aproximaba peligrosamente al armario donde Lawson se ocultaba. En ese momento crítico, un ruido distante captó la atención de todos. Voces y pasos provenientes del acceso principal al sótano. «Son ellos», murmuró Diana. Su voz, habitualmente controlada, mostraba ahora una tensión evidente. «Antes de lo previsto. Vamos, aún tenemos tiempo». Los tres abandonaron apresuradamente la sala, dirigiéndose hacia el pasillo por donde Lawson había entrado. Su ruta de escape estaba bloqueada. Las voces del otro extremo se intensificaban, frases entrecortadas en español e inglés, órdenes, el inconfundible tono de autoridad oficial. El equipo de intervención había llegado. Atrapado entre ambos grupos, Lawson tomó una decisión desesperada. Emergió de su escondite y avanzó en dirección a las voces oficiales, esperando encontrar protección entre ellos antes de que Diana y sus acompañantes lo descubrieran. No lo logró. Al girar una esquina, se encontró cara a cara con Diana Velázquez. Sus miradas se cruzaron durante un instante que pareció eterno. «Dr. Lawson», dijo ella con una calma sobrenatural, «no debería estar aquí». Detrás de ella, los dos hombres bloqueaban el pasillo. Uno de ellos extrajo algo de su chaqueta, el inconfundible perfil de una pistola con silenciador. «Apártese, señora». «Velázquez», exigió Lawson, intentando mantener la calma mientras retrocedía lentamente. «Las autoridades están aquí. Ya saben todo sobre los pacientes, sobre lo que ha estado haciendo». Diana permaneció impasible. Aquellos ojos oscuros fijos en él, con la misma serenidad inquietante de siempre. A diferencia de sus acompañantes, no parecía alterada por la situación. «Lo que he estado haciendo es un acto de misericordia, doctor», respondió con voz tranquila. «Algo que usted, con toda su formación, no parece comprender». Las voces del equipo de intervención se aproximaban. Diana hizo un gesto sutil al hombre armado, quien bajó su arma, ocultándola nuevamente bajo la chaqueta. «No tiene sentido resistirse», continuó ella. «Esto iba a terminar tarde o temprano. Lo he sabido desde el momento en que usted llegó». El segundo hombre, más alto y corpulento, se adelantó. «Debemos irnos ahora, señora. La otra salida aún está despejada». Diana negó ligeramente con la cabeza. «Ya no hay tiempo para eso, Miguel, ni necesidad». Se volvió nuevamente hacia Lawson. 15 años, doctor. 15 años cuidando de aquellos que la sociedad prefirió olvidar. Alimentándolos, limpiándolos, atendiéndolos cuando todos los demás, médicos, familias, el gobierno, los abandonaron en este purgatorio. Encadenándolos, drogándolos, matándolos lentamente, replicó Lawson, ganando confianza al escuchar que el equipo de intervención se aproximaba. «Eso no es cuidado, es tortura». Un destello de emoción cruzó el rostro habitualmente inexpresivo de Diana. Algo parecido a la indignación. ¿Tortura? ¿Llama tortura a liberarlos del sufrimiento? Estos pacientes estaban condenados a décadas de agonía, deteriorándose día tras día, sin esperanza de recuperación, sin visitas, sin consuelo. Yo les di paz, les di dignidad en su final. Las luces de linternas aparecieron al fondo del pasillo, voces en español dando órdenes, pasos apresurados. «¡Por aquí!», gritó Lawson. «¡Estoy aquí!». Todo ocurrió con vertiginosa rapidez. El hombre armado extrajo nuevamente su pistola. Diana le sujetó el brazo, no para detenerlo, sino para tomar ella misma el arma. Con un movimiento fluido, como si hubiera ensayado la escena infinitas veces, apuntó el cañón hacia su propia sien. «No llegarán a tiempo», dijo con sorprendente serenidad. «Mi trabajo aquí ha terminado. Los pacientes que pude salvar ya han sido liberados. Los demás». Una sonrisa tenue, casi imperceptible. «Los demás tendrán que esperar a alguien con más compasión que usted, doctor Lawson». El disparo resonó en el estrecho pasillo, amortiguado por el silenciador, pero aún así claramente audible. Diana Velázquez se desplomó junto a la pared de piedra.
deslizándose lentamente hasta quedar sentada, como si simplemente hubiera decidido descansar. Sus acompañantes reaccionaron con sorprendente calma, como si este desenlace fuera un escenario previsto. El hombre armado recuperó su pistola de la mano ahora inerte de Diana, mientras el otro bloqueaba brevemente la visión de Lawson, impidiéndole ver exactamente qué hacían con el cuerpo. Cuando el equipo de intervención finalmente llegó, encabezado por oficiales federales mexicanos y seguidos por el coronel Hawkins, encontraron a Lawson solo, en estado de shock, junto a una mancha de sangre en la pared del pasillo. Diana Velázquez y sus acompañantes habían desaparecido. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad frenética. El hospital fue evacuado y acordonado. Los pacientes regulares, trasladados temporalmente a otras instituciones en Puebla y Ciudad de México. El personal detenido para interrogatorio. Lawson repitió su testimonio en múltiples ocasiones. Primero para los oficiales federales mexicanos, luego para el equipo médico internacional, finalmente para funcionarios consulares americanos. Sus fotografías de las salas vacías, las camillas con restricciones, los medicamentos abandonados fueron examinadas y catalogadas como evidencia. La búsqueda de Diana Velázquez y sus cómplices se extendió rápidamente. Se emitieron alertas en puestos fronterizos y estaciones de transporte. Su fotografía, extraída de documentos oficiales del hospital, se distribuyó a autoridades locales y nacionales. A medianoche, en un despacho improvisado en la antigua administración del hospital, Lawson se reunió nuevamente con el coronel Hawkins y un funcionario superior del gobierno mexicano. «Encontramos esto en su oficina», informó Hawkins, deslizando un cuaderno encuadernado en cuero oscuro sobre la mesa. Su diario personal. Comenzado el día de la muerte de su esposo en 1939 y mantenido hasta ayer. Lawson examinó brevemente el documento. Páginas y páginas de la misma caligrafía meticulosa que había visto en los registros oficiales, pero aquí sin la formalidad institucional. Pensamientos íntimos, observaciones, justificaciones. «¿Qué dice?», preguntó, demasiado agotado para leerlo él mismo. «Es perturbador», respondió el funcionario mexicano, un hombre de mediana edad con gafas de montura gruesa. Describe cómo tras la muerte de su esposo comenzó a ver el sufrimiento de los pacientes como una forma de tortura institucionalizada. Desarrolló la creencia de que su deber era liberarlos mediante lo que ella llamaba transición asistida. Eutanasia no autorizada, precisó Hawkins. Comenzó con pacientes terminales, aquellos con pronósticos claramente fatales, continuó el funcionario. Luego, gradualmente, amplió su definición de irrecuperable. Pacientes con esquizofrenia crónica, demencias avanzadas, casos neurológicos degenerativos, cualquiera que, en su evaluación personal, estuviera condenado a una existencia sin dignidad. ¿Cuántos?, preguntó Lawson, temiendo la respuesta. Hawkins consultó sus notas. Según sus propios registros, 187 pacientes en 15 años. Aproximadamente uno por mes, aunque con frecuencia creciente en los últimos 2 años. Y los médicos, la doctora Ramírez, sospechaban ciertamente, respondió el funcionario mexicano con expresión grave, pero carecían de pruebas concretas, o quizás de valor para enfrentarla. Diana Velázquez era extremadamente meticulosa. Manipulaba los registros, falsificaba certificados de defunción, utilizaba identidades de pacientes ya fallecidos para absorber las muertes de los no registrados. Un sistema perfecto, murmuró Lawson, mantenido por el miedo y la complicidad pasiva. Y por conexiones poderosas, añadió Hawkins. Su cuñado fue viceministro de Salud hasta 1952. Su primo hermano sigue siendo juez federal en Ciudad de México. Tenía protección institucional, aunque es dudoso que estas personas conocieran la verdadera naturaleza de sus actividades.
El amanecer del 19 de marzo encontró a Lawson exhausto, pero incapaz de conciliar el sueño. Permaneció en la pensión de doña Mercedes, recluido en su habitación, intentando procesar los acontecimientos de las últimas 24 horas. Las noticias sobre el Hospital San Vicente habían estallado como una bomba en los medios locales. «Horror en hospital psiquiátrico», proclamaba el titular del principal diario de Puebla. «Pacientes secretos eutanasiados durante años», añadía otro. La historia había trascendido ya las fronteras nacionales, con corresponsales internacionales convergiendo en la ciudad colonial. A las 9:30, un asistente del consulado americano lo recogió para llevarlo a una reunión especial en las oficinas del gobernador estatal. El edificio gubernamental, una elegante estructura colonial, en la plaza principal, bullía de actividad. Periodistas agolpados en la entrada, policías federales custodiando cada acceso, funcionarios entrando y saliendo con expresiones tensas. En una sala de conferencias del segundo piso, un grupo heterogéneo aguardaba. Representantes del gobierno federal mexicano, diplomáticos americanos, especialistas médicos internacionales y oficiales de la Policía Federal. Al centro de la larga mesa, un hombre de unos 60 años con uniforme de la Policía Federal dirigía la reunión. «Doctor». «Lo son», saludó con acento marcado. «Comisario García, agradecemos profundamente su intervención en este caso. Sin su perspicacia y determinación, estos crímenes podrían haber continuado indefinidamente». Lawson asintió, incómodo ante el reconocimiento. «¿Alguna noticia sobre Diana Velázquez?». García intercambió miradas con sus colegas antes de responder. «Tenemos desarrollos significativos, pero no en la dirección esperada. El cuerpo de la señora Velázquez fue encontrado esta madrugada en un barranco a 5 kilómetros del hospital». La noticia impactó a Lawson. «¿Está seguro? La vi desaparecer con sus acompañantes después del disparo». «Completamente seguro. La identificación es positiva y la causa de muerte corresponde exactamente con su testimonio. Herida de bala autoinfligida en la región temporal derecha». «¿Y los hombres que la acompañaban?». «Esa es la parte más perturbadora, doctor», intervino otro oficial. «No existe registro de estas personas. Ningún empleado del hospital los reconoce como personal o visitantes habituales. Sus descripciones no coinciden con ningún funcionario ministerial conocido». Un escalofrío recorrió la espalda de Lawson. «¿Quiénes eran entonces?». El comisario García deslizó una carpeta sobre la mesa. «Esta mañana realizamos un registro exhaustivo de la residencia privada de Diana Velázquez, un pequeño apartamento en el tercer piso del hospital. Encontramos correspondencia personal que sugiere conexiones con una organización llamada Hermandad de la Misericordia Divina». Lawson abrió la carpeta. Contenía fotografías de cartas manuscritas, documentos antiguos con sellos religiosos y recortes de periódicos fechados entre 1939 y 1953. «No es una orden religiosa oficial», explicó un hombre mayor con atuendo clerical, presentado como consultor del arzobispado de Puebla. «Parece ser un grupo escindido de los Hermanos de la Misericordia que fundaron originalmente el hospital. Adoptaron interpretaciones extremas sobre el sufrimiento humano y la eutanasia como forma de compasión divina». «¿Una secta?», preguntó Lawson, procesando esta nueva información. «Esencialmente, sí. Prohibida por la Iglesia en 1941, tras varios incidentes similares en hospitales de Argentina y Colombia. Sus miembros fueron excomulgados, pero aparentemente continuaron operando en la clandestinidad». El comisario García retomó la explicación. «Según estos documentos, Diana Velázquez contactó con este grupo tras la muerte de su esposo. Inicialmente buscaba consuelo espiritual, pero gradualmente adoptó sus creencias sobre la liberación misericordiosa de enfermos terminales y posteriormente de cualquier persona con sufrimiento crónico. Los hombres que usted vio
Probablemente eran miembros activos de esta organización, añadió otro oficial, posiblemente enviados para ayudarla a eliminar evidencia cuando la investigación se intensificó. Un funcionario del Ministerio de Salud, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino con expresión abatida. Lo más alarmante es que hemos identificado correspondencia con personal de al menos 5 otras instituciones psiquiátricas en México y Centroamérica. Estamos coordinando investigaciones inmediatas en cada una. La reunión continuó durante 2 horas más, detallando los hallazgos preliminares. Las salas subterráneas habían sido efectivamente evacuadas antes de la intervención oficial, pero el análisis forense revelaba evidencia abundante: restos biológicos, medicamentos, registros parciales. Los cuerpos de los últimos 7 fallecidos que Lawson había visto en la improvisada morgue seguían desaparecidos. ¿Qué ocurrió con los pacientes vivos que estaban allí?, preguntó Lawson, recordando las docenas de personas encadenadas que había presenciado. Una sombra cruzó el rostro del comisario. Tenemos una teoría perturbadora, basada en anotaciones encontradas en el diario personal de Velázquez. Aparentemente, cuando supo de su llegada y el inminente cierre del hospital, implementó lo que ella llamaba protocolo de misericordia final. ¿Qué significa eso exactamente? Aceleración del proceso de liberación, respondió el funcionario de salud con voz contenida. Dosis letales administradas simultáneamente a todos los pacientes no registrados. Sus últimas entradas sugieren que completó este proceso la noche anterior a su llegada. El horror de esta revelación dejó a Lawson momentáneamente sin palabras. Todos esos pacientes, posiblemente asesinados horas antes de su primera visita al hospital. Mientras él dormía en la pensión, preparándose para su evaluación rutinaria, Diana Velázquez ejecutaba metódicamente a decenas de personas. Necesitamos su colaboración para la identificación de posibles fosas comunes en los terrenos del hospital, continuó García. Según algunas notas, existían áreas específicas destinadas a entierros no documentados. El personal de jardinería está siendo interrogado, pero son reticentes. El miedo persiste. Tras la reunión, Lawson acompañó al equipo forense de regreso al hospital. El edificio, ahora completamente evacuado, presentaba un aspecto fantasmal bajo la luz diurna. Policías y técnicos forenses trabajaban metódicamente, documentando cada centímetro de las instalaciones. En el despacho personal de Diana, una pequeña habitación austera junto a la enfermería principal, los investigadores habían descubierto un compartimento oculto en el suelo. Contenía cajas metálicas con documentación adicional, registros paralelos, detallados y meticulosos, de cada paciente procesado en las instalaciones subterráneas. Su mente era tan organizada como perturbada, comentó el jefe del equipo forense, mientras Lawson examinaba los documentos. Cada paciente tiene un expediente completo, fecha de reclasificación para traslado al sótano, régimen de sedación progresiva, fecha de fallecimiento, método de disposición del cuerpo. Entre los documentos destacaba un mapa detallado de los terrenos del hospital, con áreas marcadas mediante un código numérico. La leyenda, escrita con la misma caligrafía meticulosa de Diana, explicaba: zonas de descanso final, rotación bienal para evitar saturación, profundidad mínima 2 metros. Aquella tarde, utilizando el mapa como guía, el equipo forense comenzó excavaciones en la zona boscosa tras el edificio principal. Antes del anochecer, habían descubierto la primera fosa, una trinchera larga y estrecha, conteniendo restos humanos en diversos estados de descomposición, enterrados en capas cronológicas. Lawson observó el procedimiento desde cierta distancia, abrumado por la magnitud del horror revelado. La precisión clínica de Diana Velázquez
había alcanzado incluso la disposición de los cuerpos, ordenados cronológicamente, envueltos en sábanas institucionales, con pequeñas etiquetas metálicas indicando números de identificación que correspondían a sus registros paralelos. Al atardecer, mientras las luces forenses iluminaban siniestramente la escena de excavación, el coronel Hawkins se acercó a Lawson. Debe estar exhausto, doctor. El consulado ha arreglado su regreso a Boston para mañana. Su testimonio formal puede completarse en Washington la próxima semana. Lawson asintió, demasiado agotado para discutir. Parte de él quería permanecer, ver el caso hasta su conclusión, pero sabía que la investigación se prolongaría durante meses, posiblemente años. ¿Qué pasará con el hospital?, preguntó. Clausura permanente, obviamente. El gobierno mexicano está considerando demolerlo completamente una vez concluida la investigación. Demasiados recuerdos oscuros. Antes de abandonar los terrenos del hospital por última vez, Lawson solicitó un momento a solas en el vestíbulo principal. Bajo la luz mortecina del atardecer que se filtraba por los ventanales polvorientos, contempló la institución que había presenciado tanto sufrimiento. En la pared, parcialmente oculto tras años de capas de pintura institucional, aún podía distinguirse el lema original tallado en piedra por los fundadores. La misericordia es el mayor acto de amor. Diana Velázquez había pervertido completamente ese concepto, transformando la compasión en algo monstruoso, justificando el asesinato sistemático bajo el disfraz de alivio del sufrimiento. Mientras abandonaba el edificio, Lawson se preguntó cuántas otras Dianas existirían en instituciones similares alrededor del mundo. Cuántos pacientes vulnerables, olvidados por la sociedad, estarían a merced de cuidadores que confundían la misericordia con la eliminación. El caso del Hospital San Vicente cambiaría fundamentalmente los protocolos de supervisión institucional. Pero para aquellos enterrados en las zonas de descanso final, tras el edificio, esta reforma llegaba demasiado tarde. Diciembre de 1954, Boston. 9 meses habían transcurrido desde los acontecimientos en Puebla. La nieve caía suavemente sobre el campus de Harvard, cubriendo los edificios góticos con un manto inmaculado que contrastaba violentamente con los recuerdos oscuros que aún atormentaban a Michael Lawson. En su despacho de la Facultad de Medicina, Lawson revisaba las últimas comunicaciones oficiales sobre el caso San Vicente. Un informe preliminar del Ministerio de Salud mexicano, un memorándum del Departamento de Estado, recortes de prensa internacionales. La investigación había alcanzado proporciones insospechadas, ramificándose mucho más allá del hospital poblano. El titular del New York Times de la semana anterior resumía la situación. Escándalo de eutanasias ilegales se extiende a 6 países. Red clandestina operaba en instituciones psiquiátricas desde 1941. La Hermandad de la Misericordia Divina resultó ser más extensa y organizada de lo que inicialmente se sospechaba. Investigaciones en Argentina, Colombia, Guatemala, Panamá y España habían revelado operaciones similares en al menos 12 instituciones psiquiátricas. El patrón era idéntico. Pacientes vulnerables desaparecidos de los registros oficiales, sometidos a regímenes de sedación progresiva y finalmente eliminados bajo la justificación de liberación misericordiosa. En el Hospital San Vicente, el recuento final había sido devastador. 219 cuerpos recuperados de fosas clandestinas en los terrenos de la institución. La identificación resultaba casi imposible en muchos casos debido a la descomposición avanzada y la eliminación deliberada de registros identificativos. Diana Velázquez, ahora internacionalmente conocida como el Ángel de la Muerte de Puebla, había dejado un legado siniestro que trascendía su propia existencia.
Su diario personal, analizado exhaustivamente por especialistas, revelaba una mente metódica y profundamente perturbada que había racionalizado el asesinato como un acto de compasión suprema. Un golpe en la puerta interrumpió las reflexiones de Lawson. Su asistente, una estudiante de posgrado, asomó la cabeza. «Doctor Lawson, hay una mujer que insiste en verlo. No tiene cita, pero dice que es urgente, algo relacionado con Puebla». Lawson se tensó inmediatamente. ¿Su nombre? Jiménez, Elena Jiménez. El nombre resonó vagamente en su memoria. Tras un momento de vacilación, asintió. «Hágala pasar». La mujer que entró en su despacho aparentaba unos 30 años, delgada, con el cabello negro recogido severamente y una expresión de permanente alerta en sus ojos oscuros. Vestía formalmente, pero su ropa mostraba signos de un largo viaje. «Doctor Lawson», saludó con acento marcadamente mexicano. «Gracias por recibirme sin previo aviso». «Señorita Jiménez», respondió él, indicándole una silla. «Nos conocemos, no personalmente. Yo era la terapeuta ocupacional del San Vicente». Lawson la observó con renovado interés. «La que supuestamente estaba de baja por tuberculosis durante mi visita». Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Elena. «Nunca tuve tuberculosis, doctor. Diana Velázquez me había despedido 3 meses antes de su llegada, o más precisamente, me había obligado a dimitir tras descubrir que yo sospechaba de sus actividades en el sótano». Durante la siguiente hora, Elena Jiménez relató su historia. Había trabajado en San Vicente desde 1950, inicialmente entusiasmada por implementar programas de terapia ocupacional modernos. Gradualmente había notado irregularidades, pacientes que desaparecían repentinamente, registros contradictorios, áreas del hospital inexplicablemente restringidas. En diciembre de 1953 sorprendí a Diana y a uno de sus colaboradores, trasladando a un paciente sedado hacia el sótano a medianoche, explicó Elena. Cuando la cuestioné, aseguró que era un procedimiento especial autorizado por el ministerio. Pero yo había trabajado en el ministerio antes, sabía que tal protocolo no existía. En las semanas siguientes, Elena había investigado discretamente, descubriendo eventualmente la existencia de las salas subterráneas y los pacientes no registrados. Cuando confrontó a Diana con sus hallazgos, la respuesta fue inmediata. Me dio 2 opciones: dimitir voluntariamente por razones de salud o enfrentar acusaciones de robo de medicamentos. Tenía documentos falsificados, testigos preparados. Con mis antecedentes, nunca habría encontrado otro empleo en el sector médico. Elena había elegido la dimisión, pero no había abandonado su investigación. Durante 3 meses había recopilado información desde fuera del hospital, documentando patrones de suministros médicos, movimientos nocturnos, entierros sospechosos en los terrenos traseros. Cuando supe de su llegada para evaluar el cierre, vi una oportunidad. Planeaba contactarlo discretamente, mostrarle mis evidencias, pero Diana me vigilaba. Tenía informantes en la ciudad. El día que Lawson había llegado a Puebla, Elena había intentado acceder a su hospedaje, pero uno de los colaboradores de Diana la había interceptado con amenazas explícitas contra su familia. «¿Por qué viene ahora?», preguntó Lawson, procesando esta nueva información. «La investigación está avanzada. Diana está muerta. El caso es conocido internacionalmente». Elena extrajo un sobre de su bolso. «Porque no ha terminado, doctor. La red sigue activa». El sobre contenía fotografías recientes. Hombres que Lawson reconoció como los acompañantes de Diana durante su confrontación final, captados en diferentes ubicaciones: un hospital en Veracruz, una clínica en Guadalajara, una institución psiquiátrica en la frontera con Guatemala. «La hermandad está reorganizándose», explicó Elena, «adaptándose a la mayor vigilancia. Cambiando métodos, pero no objetivos. He estado siguiéndolos desde que comenzó la investigación oficial». «¿Por qué no entregó esto a las autoridades mexicanas?». La expresión de Elena se endureció. «Lo intenté 3 veces,
Mis informes fueron extraviados, mis citas con investigadores, canceladas en el último momento. Alguien está protegiendo a la hermandad desde dentro del sistema. Lawson examinó las fotografías con creciente inquietud. Una mostraba a uno de los hombres de Diana conversando amigablemente con un oficial uniformado que, según la investigación oficial, estaba a cargo de rastrear a los miembros fugitivos de la hermandad. «Necesito su ayuda, doctor Lawson», continuó Elena. «Su testimonio tiene credibilidad internacional. Su posición está fuera del alcance de la influencia de la hermandad. Usted puede reabrir la investigación, dirigirla hacia los miembros activos, no solo hacia los crímenes pasados». Lawson permaneció en silencio, contemplando las implicaciones. Había intentado distanciarse del caso durante meses, concentrándose en su trabajo académico, tratando de superar los recuerdos traumáticos de Puebla. La perspectiva de sumergirse nuevamente en aquella oscuridad resultaba profundamente perturbadora. Tiene evidencia concreta de actividades actuales, no solo reorganización, sino crímenes en curso. Elena asintió gravemente. «La tengo, pero está en México, oculta. No me atrevía a cruzar la frontera con ella, temiendo que me detuvieran. Son documentos, grabaciones, testimonios de un enfermero que trabajó brevemente en una clínica de Veracruz, donde la hermandad ha establecido una nueva operación». La nieve se intensificaba afuera, creando un ambiente de aislamiento irreal en el despacho. Lawson se levantó, contemplando el campus invernal a través de la ventana. Su instinto profesional y ético le indicaba claramente el camino a seguir, pero otra parte de él, la que aún despertaba sobresaltada por pesadillas sobre pasillos subterráneos y pacientes encadenados, resistía la idea. «No puedo volver a México», dijo finalmente. «Mi presencia alertaría inmediatamente a sus contactos, pero puedo ayudarla desde aquí». Elena pareció aliviada, aunque cautelosa. «¿Cómo?» «Tengo contactos en la Organización Mundial de la Salud y en comisiones internacionales de derechos humanos. Personas que pueden iniciar investigaciones independientes, fuera del alcance de la influencia local. Pero necesitaré algo de su evidencia, algo suficientemente convincente para justificar su intervención». Durante las siguientes horas, Lawson y Elena elaboraron un plan. Ella regresaría a México para recuperar la evidencia crítica, mientras él preparaba el terreno con sus contactos internacionales. Establecieron protocolos de comunicación seguros, puntos de contacto alternativos y estrategias de contingencia. Cuando Elena finalmente se marchó, ya anochecía. Lawson permaneció en su despacho, contemplando los copos de nieve que caían incesantemente, sintiéndose nuevamente atrapado en una historia que había esperado dejar atrás. Sobre su escritorio quedaba una última fotografía que Elena había dejado deliberadamente, la imagen reciente de un edificio moderno y anodino en las afueras de Veracruz. «Clínica de Reposo Santa María», indicaba discretamente un letrero en la entrada. Y junto a él, casi imperceptible, un pequeño símbolo grabado en la piedra, una cruz estilizada con una llama en su centro, el emblema secreto de la Hermandad de la Misericordia Divina. El horror de San Vicente no había terminado con la muerte de Diana Velázquez. Simplemente había adoptado nuevas formas, encontrado nuevos refugios, continuado su siniestra misión bajo diferentes disfraces. Lawson comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Marzo de 1955, Veracruz, México. El calor húmedo del puerto contrastaba dramáticamente con el invierno bostoniano que Lawson había dejado atrás. A pesar de sus iniciales reservas, los acontecimientos de los últimos 3 meses lo habían llevado inevitablemente de regreso a México. La evidencia proporcionada por Elena Jiménez había resultado irrefutable. Grabaciones, documentos internos, testimonios jurados de exempleados, todo apuntaba a que la Clínica de Reposo Santa María era el nuevo centro operativo de la Hermandad. Bajo la fachada de una institución psiquiátrica privada y exclusiva,
continuaban con sus prácticas de liberación misericordiosa para pacientes seleccionados. Esta vez, sin embargo, Lawson no actuaba solo. Un equipo internacional respaldaba la operación, representantes de la OMS, observadores de derechos humanos de las Naciones Unidas, especialistas forenses independientes y un contingente selecto de la Policía Federal Mexicana, cuya lealtad había sido rigurosamente verificada. Las posiciones están aseguradas, informó el comisario Reyes, un veterano de la Federal que coordinaba el aspecto policial de la intervención. Todos los accesos están bajo vigilancia y tenemos agentes encubiertos dentro del personal de mantenimiento. Podemos proceder cuando usted lo indique, Dr. Lawson. Desde un apartamento discreto a 2 kilómetros de la clínica, Lawson y Elena supervisaban los preparativos finales. Mapas de las instalaciones cubrían las paredes, junto con fotografías del personal identificado como miembros de la hermandad. ¿Está segura de que el Dr. Méndez estará presente hoy?, preguntó Lawson, señalando la fotografía de un hombre de unos 60 años, con expresión severa. Elena asintió. Según nuestro informante, supervisa personalmente los procedimientos especiales cada viernes. Es el enlace principal con el resto de la red internacional. El doctor Víctor Méndez era la pieza central de su investigación. Antiguo colaborador del esposo de Diana Velázquez, había sido identificado como uno de los fundadores originales de la Hermandad en 1941. Durante décadas había operado bajo diversos alias, siempre en posiciones médicas que le proporcionaban acceso a pacientes vulnerables. Su presencia es crucial, enfatizó Lawson. Sin él, solo desmantelaríamos una célula, no la red completa. A las 14:30, la confirmación llegó a través del canal seguro de comunicación. Un sedán negro con vidrios polarizados había ingresado al estacionamiento privado de la clínica. Méndez había llegado. Es la señal, indicó Reyes preparando a su equipo. Iniciamos en 30 minutos. La operación se ejecutó con precisión militar. Simultáneamente, equipos de intervención aseguraron todas las entradas del edificio, mientras unidades especializadas se dirigían directamente hacia áreas previamente identificadas como críticas. La oficina administrativa central, el archivo médico y, más importante, el sótano recientemente renovado que no aparecía en los planos oficiales. Lawson, acompañado por observadores internacionales y un equipo médico de emergencia, ingresó con el segundo grupo. A diferencia del San Vicente, la Clínica Santa María presentaba una fachada de modernidad impecable. Pasillos luminosos, equipamiento de última generación, personal uniformado con pulcritud. Pero la familiaridad siniestra se hizo evidente inmediatamente. El mismo silencio antinatural, la misma docilidad excesiva en los pacientes visibles, el mismo patrón de puertas cerradas y áreas inexplicablemente restringidas. Por aquí, indicó Elena, guiándolos hacia un ascensor de servicio disimulado tras paneles que simulaban ser parte de la pared. Según nuestro informante, este es el único acceso al nivel inferior. El ascensor requería una llave especial, pero los técnicos de la Federal lo neutralizaron rápidamente. El descenso fue breve pero tenso, cada segundo amplificando la aprensión de Lawson. Los recuerdos del sótano de San Vicente regresaron con violenta claridad. Camillas oxidadas, pacientes encadenados, el olor inconfundible a sufrimiento prolongado. Las puertas se abrieron revelando un escenario radicalmente distinto. Un pasillo inmaculadamente blanco, iluminado con luz fluorescente intensa, casi clínica en su esterilidad. Puertas numeradas a ambos lados, cada una con una pequeña ventana de observación y sistemas electrónicos de seguridad. Actualización tecnológica, murmuró Lawson mientras avanzaban cautelosamente. Mismo concepto, nueva presentación. La primera puerta estaba entreabierta.
En el interior, una sala sorprendentemente amplia y bien equipada albergaba 6 camas hospitalarias modernas, cada una ocupada por un paciente en aparente estado catatónico, conectado a sistemas de monitoreo vital y bombas de infusión computerizadas. Sedación controlada por computadora, observó uno de los médicos del equipo, examinando el equipamiento. Dosis precisas, administración temporizada, mucho más sofisticado que los métodos manuales del San Vicente. No había cadenas visibles, pero cada paciente estaba efectivamente inmovilizado mediante discretas restricciones acolchadas en muñecas y tobillos, camufladas como elementos terapéuticos. Mientras el equipo médico evaluaba a los pacientes, Lawson notó un detalle perturbador. Cada cama tenía un pequeño símbolo grabado en el marco metálico, la misma cruz con llama central que identificaba a la hermandad. No son pacientes regulares, señaló Elena, revisando las historias clínicas digitalizadas en una tablet montada junto a cada cama. Según estos registros, todos son casos terminales o irreversibles transferidos desde otras instituciones, sin familiares registrados, sin visitas autorizadas. El mismo patrón que en San Vicente, pacientes vulnerables, aislados, sin defensores externos, las víctimas ideales. La siguiente sala contenía equipamiento adicional, un laboratorio farmacéutico a pequeña escala, con capacidad para formular medicamentos personalizados. Frascos etiquetados meticulosamente ocupaban estanterías refrigeradas, barbitúricos, opiáceos, agentes paralizantes musculares, compuestos no identificados. Fabricación interna, comentó el especialista forense, fotografiando sistemáticamente cada elemento. Evita registros externos de adquisición de medicamentos controlados. En la tercera sala encontraron lo que buscaban. El doctor Méndez, acompañado por 2 asistentes más jóvenes, estaba en pleno procedimiento cuando el equipo irrumpió. Un paciente anciano yacía en la cama central, conectado a una bomba de infusión de última generación. Los monitores mostraban signos vitales decrecientes. La escena se congeló momentáneamente. Méndez, vestido con bata quirúrgica impecable, miró a los intrusos sin mostrar sorpresa ni alarma. Sus ojos, de un azul pálido casi transparente, se fijaron en Lawson con una intensidad perturbadora. «Doctor Lawson», dijo con voz serena, como si esperara esta visita. «La persistencia es ciertamente una de sus virtudes». Los policías federales aseguraron rápidamente a Méndez y sus asistentes mientras el equipo médico intervenía para estabilizar al paciente. Eutanasia no autorizada, experimentación ilegal, falsificación de registros médicos, enumeró el comisario Reyes mientras esposaba a Méndez. Por ahora. La lista completa probablemente ocupará varias páginas. Méndez mantuvo su compostura imperturbable. Eutanasia. No, comisario. Misericordia. Algo que su formación policíaca difícilmente le permitiría comprender. Volvió su atención a Lawson. Usted, sin embargo, es médico. Debería entender el sufrimiento innecesario, la crueldad inherente en prolongar vidas que son solo sombras de existencia. Entiendo perfectamente la diferencia entre cuidados paliativos éticos y asesinato sistemático, respondió Lawson, sosteniendo la mirada del hombre. Lo que usted y su hermandad practican no tiene nada de misericordioso. A una sonrisa tenue apareció en el rostro de Méndez. Perspectivas, doctor Lawson, meros puntos de vista culturales y temporales. Hace un siglo, los métodos que hoy consideramos barbáricos eran práctica médica estándar. Dentro de otro siglo, quizás nuestra visión sea la norma aceptada. Mientras los oficiales se llevaban a Méndez, Lawson percibió algo inquietante en su actitud. No la resignación de un hombre capturado, sino la serenidad de alguien que considera su detención un inconveniente temporal. El registro sistemático de la clínica reveló la verdadera magnitud de la operación.
23 pacientes en el nivel subterráneo, todos bajo diversos regímenes de transición asistida. Documentación detallada de otros 37 casos completados en los 8 meses desde la inauguración de la clínica. Y, más perturbadora aún, evidencia de conexiones con 7 instituciones similares en 4 países. En la oficina personal de Méndez, oculta tras un panel en su consultorio oficial, encontraron lo más valioso, archivos digitales y físicos documentando la estructura completa de la hermandad. Nombres, ubicaciones, protocolos operativos, contactos gubernamentales infiltrados, fuentes de financiamiento. Es un golpe decisivo, comentó Elena mientras revisaban los hallazgos preliminares esa noche. Con esta información, las autoridades internacionales pueden desmantelar la red completa. Lawson asintió, pero algo le inquietaba profundamente. ¿No le parece demasiado conveniente? Toda esta información perfectamente organizada, esperando ser descubierta, ¿sugiere que fue deliberado? ¿Que Méndez quería ser capturado? No exactamente. Lawson examinó nuevamente las fotografías de la oficina secreta. Pero su falta de sorpresa al vernos, su calma absoluta, me pregunto si esto no es simplemente otra capa de la operación. Sacrificar una célula para proteger el núcleo. La inquietud de Lawson resultó profética. 3 días después, mientras se procesaban los hallazgos y se preparaban operaciones simultáneas contra otras instalaciones identificadas, llegó la noticia. Víctor Méndez había sido encontrado muerto en su celda de alta seguridad. ¡Cianuro!, informó el comisario Reyes, visiblemente frustrado. Una cápsula oculta en una muela. Activación por presión. Método clásico de espionaje de la Guerra Fría. Las implicaciones eran claras. La hermandad no era simplemente un grupo de médicos fanáticos, sino una organización con sofisticación operativa comparable a servicios de inteligencia. Más perturbador aún, cuando los equipos de intervención llegaron a las otras instalaciones identificadas en los documentos de Méndez, encontraron los edificios recientemente evacuados. Alguien había alertado a la red. «Tenemos un infiltrado», concluyó Reyes durante la reunión de emergencia. Alguien con acceso a nuestra operación filtró la información. La sospecha recayó inicialmente sobre el personal mexicano, pero Lawson intuía algo diferente. Los documentos de Méndez eran demasiado perfectos, demasiado completos. Creo que contenían desinformación deliberada, ubicaciones que sabían que serían abandonadas. Manin, una semana después, esta teoría se confirmó parcialmente. Análisis forenses digitales revelaron que los archivos electrónicos de Méndez habían sido modificados sistemáticamente en las 48 horas previas a la intervención. Las ubicaciones reales habían sido reemplazadas por instalaciones señuelo. La hermandad había anticipado la operación y preparado cuidadosamente su respuesta. En su última noche en Veracruz, antes de regresar a Boston, Lawson y Elena contemplaban el mar desde la terraza de un pequeño restaurante portuario. La investigación continuaría bajo coordinación internacional, pero su participación directa había concluido. «No es una victoria completa», reflexionó Elena, «pero hemos salvado vidas. Los pacientes de Santa María están ahora bajo cuidado legítimo, y la existencia de la hermandad es conocimiento público. Ya no pueden operar en las sombras». Lawson asintió, aunque la sensación de conclusión incompleta persistía. «Me pregunto cuántas Diana Velázquez y Víctor Méndez quedan ahí fuera, convencidos de que su misericordia justifica cualquier acción. La lucha contra el fanatismo nunca termina realmente», respondió Elena. «Solo cambia de forma». Mientras observaban el horizonte, donde las luces de los barcos pesqueros parpadeaban como estrellas caídas sobre el océano, Lawson recordó las palabras finales de Diana antes de dispararse. «Los demás tendrán que esperar a alguien con más compasión que usted».
La verdadera compasión, reflexionó, no se manifiesta eliminando vidas consideradas insuficientes, sino en el compromiso diario, difícil y a menudo invisible de cuidar a quienes la sociedad prefiere olvidar. El caso San Vicente había concluido formalmente, pero sus ecos resonarían durante décadas en reformas institucionales, protocolos de supervisión y cambios legislativos internacionales, y en las pesadillas recurrentes que, Lawson sabía, lo acompañarían por el resto de su vida.